Buenos días, sus señorías. Hoy entramos en chicha. Hoy os vais a enterar. He modificado un montón de cosas y os traigo casi todas las tablas de datos, con lo cual la aplicación estará casi completa a falta de la estrella principal, que la veremos mañana. Mañana, en el próximo vídeo. Tampoco voy a jurar yo aquí un calendario. Entonces me hago pequeñito, que eso de hacerme pequeño y grande es que me mola, tío, es que me mola. Y abrimos nuestro programa. Primera advertencia. Si habéis estado siguiendo la serie y os habéis estado descargando las versiones anteriores, tendréis que borrar las tablas porque he hecho modificaciones a las tablas. Tendréis que ir a las tablas y a la manera de crearlas. Ahora lo veremos. Al punto config FoodExpress, donde estaban las configuraciones, borrar la carpeta esa y luego tendréis que ir al punto local, share y borrar también la carpeta FoodExpress. Lo siento si habéis metido datos de prueba y cosas de esas porque la situación es la que es. Empieza el gato a arañar la puerta que se quiere ir. Pero ahora le abro. Y ya veremos cuánto tarda en volver arañando, así que quiere entrar. Un día de estos lo defunciono al pobre. Lo que pasa es que es muy viejo ya, como yo. Y los viejos tenemos manías, entre ellas una que os voy a contar ahora. Bueno, al tema, al meollo. Eh, He modificado la base de datos. Entonces se modifican las definiciones de la base de datos. Y me he dado cuenta que tal como teníamos hecho el tema de la primera ejecución, puede entrar en conflicto con situaciones. Me explico. Si os acordáis, cuando abríamos el formulario principal, comprobábamos si existía no el fichero, sino la carpeta de configuraciones, y si no existía, nos íbamos a ejecutar en el menú, en el módulo M, el create default conf, que nos creaba las configuraciones y las carpetas. Vale, hasta ahí bien. Pero ¿qué ocurre si y después automáticamente creábamos la base de datos? Pero ¿qué ocurre si ha desaparecido las configuraciones, pero no ha desaparecido la base de datos? O viceversa, sí ha desaparecido la base de datos, pero no las configuraciones. Entonces lo que he modificado ha sido en el menú principal cómo se establecen estas películas. Es decir, aquí las creo las configuraciones y después abro la carpeta de configuraciones. Pero como aquí esto las creaba si existía, si no existía la carpeta, puede que la carpeta sí exista, pero que lo que no exista sea la ubicación donde estaba la base, donde estaban las fotos y demás. Entonces, si no está la base, lo que hacemos es abrir, a crear, por si alguien lo ha borrado, por si hemos sido nosotros, por si hemos cambiado de disco, por si lo que sea, pero las configuraciones si las teníamos, volvemos a crear las carpetas y si no existían, si no existe la base de datos, porque puede ocurrir que la carpeta sí exista, pero lo que han borrado ha sido la base de datos. Si no existe la base de datos, entonces es cuando creamos la base de datos. Esto es más complicado, pero controla un espectro mayor de situaciones antes de que el programa te lance un error de no encuentra esto, deja de funcionar. ¿Mm? Bien, está el primer cambio que hay. El segundo cambio que tenemos es que a la hora de crear la base de datos, nos vamos al módulo de database, encontramos que el fichero, ¿os acordáis que teníamos este fichero, definición de tabla SQL? Pues puede ocurrir que tengáis el programa ya instalado, lo tenéis vosotros o vuestros clientes. Tienen el programa ya instalado, lleno de datos, lleno de cosas, y tú quieres hacer alguna modificación a la base de datos. Pero no quieres volver a enviar una actualización del programa con el fichero este nada más modificado y demás.
¿Qué es lo que hemos cambiado? Lo que hemos cambiado es, primero, antes de crear la base de datos, copiamos este fichero a la carpeta de configuraciones y cuando va a crear la base de datos, si ya existe, le preguntamos, ya existe una definición de la base de datos, ¿quieres utilizar esa, la que tienes en la base, en esa carpeta, o usarla por defecto? Si quieres usar esa, es decir, la que tú has modificado o la que le has mandado tú a los clientes, para que los clientes son aquella gente que utiliza en otros ordenadores que no son el tuyo, tu programa. Quieres que las configuraciones, que sea quien cargue las nuevas configuraciones en la nueva base de datos, pero sin tener que volver a compilar e instalar todo, pues lo que hacen es copiar este fichero en su carpeta de configuraciones y después decir usar el existente. Con eso no se modifica la base de datos con lo que ahí haya. Si decimos usar por defecto o si no existe todavía el tablet de FSQL, ningún problema. Lo que hacemos es copiar este a la carpeta de configuraciones y después creamos la base de datos igual que hacíamos la primera vez con las configuraciones que había o con las nuevas. No sé si me he explicado, pero para eso tenéis el código tan súper comentadito que os lo cuenta todo. Bien, esa es el primer modificación que os traigo. La segunda es pedir perdón. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Por viejo y cabezón. Los viejos ya sabéis que todos lo hacemos, pero cuando eres viejo juntas más. Que vas juntando maneras de hacer las cosas que van quedando a veces obsoletas y te encuentras con que de repente dices, coño, si todo esto no hacía falta. Pues os acordáis la técnica que os he estado dando la paliza de que si ponéis dos springs, uno a cada lado y otros dos encima y abajo, entonces centráis el tema y tal y cual. Pues hoy, buscando otra cosa, en las estas he visto la propiedad Centerer, que la he visto mil veces y la he ignorado mil veces, pero nunca había entrado en las ayudas a mirarla. Y resulta que esta función nos hace, o sea, perdón, esta propiedad nos hace el papel que nos hacían las cuatro springs puestos, pero con más elegancia. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente lo mismo que hacemos con los sprints. Si os acordáis, había dos verticales y dos horizontales. Es decir, hace falta dos objetos de arrangement cruzado, vamos a llamarlo así, verticales y horizontales, y en el medio uno que no tenga, que sería este, me imagino, que no se expanda y que no tenga arrangement ni nada. Espérate que estoy seleccionando la foto. Yo quiero seleccionar el panel. Es vertical, pero bueno, eso es indiferente, que no se expanda. Y este que no se expande, lo que hace es quedarse en el centro. Es decir, arrangement vertical, centrado. Arrangement horizontal, centrado. Y el del medio, que no, este tampoco debe expandirse, porque entonces alteras este. Entonces, no, este sí está expandido. Mira, es que como lo he aprendido esta tarde, todavía estoy con esto. O sea, los dos se cruzan, el vertical y el horizontal, y se centran el uno al otro y el contenido queda centrado. El efecto es el mismo que hacían... bueno, me lo ha creado porque las he borrado. El efecto es el mismo que hacían los cuatro, la técnica que os enseñé en vídeos anteriores, pero te ahorras eso de los muellecitos y las leches y tal. Más elegante. Ok, pido perdón por haber hecho perder vuestro tiempo con eso de los muelles, aunque bueno, ya sabéis para qué sirven los muelles y cómo utilizarlos, si habéis seguido la serie. Si no, pues aquí estáis viendo cómo se centra, en este caso, el lienzo. Esto que está aquí de entrada es invisible. No, esto que está aquí no, esto que está tampoco. Esto que está aquí tampoco. Esto que está aquí. En el eje, lo que llaman el eje Z, que es el de arriba abajo, por decirlo así, de profundidad, el eje este, está el X, que es el horizontal, el Y, que es el vertical, y el Z, que es el profundidad. El lienzo lo he mandado al eje Z al fondo. ¿Cómo? Eso es con la propiedad que tenéis por aquí, lower. Bueno, lower no es una propiedad, es lo diré, una función, tiene un método.
manda al fondo a cualquier control. La propiedad que se tenía y que no sé si era below, no, pero no era de los paneles. Entonces lo hemos mandado, le dais al botón derecho a lo que queráis y aquí en alineamiento, enviar al frente, enviar al fondo. Esas son las propiedades lower al fondo y rise, amanecer, levantar al frente. Entonces, de entrada, el lienzo, que es donde vamos a poner nuestros formularios, está al fondo y el logotipo, que es este, que no tiene... ¿y si le pongo un borde? ¿Qué se vería? Es que no sé yo. A ver, si le pongo borde plano a este, ¿cómo queda? Pues no me gusta, no es verdad. Prefiero sin borde. El problema es que al ser sin borde, pues aquí en diseño, pues no lo veo. Vale. Ok, entonces he modificado los que ya habíamos visto. Bueno, este de las copias no tenía lo del centrado, pero estuvimos viendo lo de las preferencias, por ejemplo. Ah, mira, este no se lo he quitado. Pues es la ocasión de participar. Se lo quitamos, se lo quitamos y se lo quitamos y se lo quitamos. Ya no tenemos cosa de esta. Ahora tenemos que esto es vertical y lo queremos centrado. El propio formulario. Acordaos que lo que vamos a hacer es incrustarlo dentro del workspace, con lo cual él tiene que estar centrado respecto a su contenedor, que es el workspace. Este le damos horizontal y también centrado, que es el siguiente que teníamos. Este tiene el span a false. Ahora veremos el efecto. Y este es vertical y con el span false donde están los datos. Si ejecutamos este, hemos dicho que eran las preferencias. Nos queda perfectamente centrado, igual que si tuviese los muellecitos, tal y como explicamos. Muy bien, ha servido de práctica. Vale, ¿qué os traigo de nuevas? Pues tablas, ahora ya sí, ahora ya tenemos casi todo lo que el menú nos daba. Tenemos clientes, tenemos proveedores, repartidores y productos. Estos formularios son prácticamente iguales. Es una tabla, productos, la tenemos aquí. No, esta es algo distinto, perdón. Esta ni la he probado. No sé yo si funcionará, pero bueno, si no la vamos a probar, la veremos mañana, junto con lo de las ventas. Proveedores, como veis, es una lista donde elegimos y los campos con sus botoncillos de tabulización. Y repartidores, exactamente lo mismo, con sus campos que no son los mismos que en los proveedores, pero con sus botoncitos que hacen lo mismo. Estas dos tablas, el funcionamiento me da igual cuál coger. Vamos a coger esta, por ejemplo, que está aquí. Lo mismo, lo centramos. Eso lo veis, repito, en la propiedad centered. Para que una cosa se centre, su contenedor tiene que tener el alignment vertical u horizontal. Si lo tiene de otra manera, si lo tiene row, field, column, todo eso, o ninguno, no se centrará. Solo sirve para verticales y horizontales. Por eso hay que cruzar dos. El vertical centered hace que lo que contenga, que él mismo se centre respecto al workspace. Y el horizontal centered, hace que todo lo que contiene se centre respecto al formulario proveedores. Con eso lo de dentro se nos queda centradito. Bien, ¿por dónde iba? No hay nada que explicar, solo advertir que, como esto es un ejemplo en plan didáctico, no... Uy, qué pequeñajo estoy, espera, que me pongo más gordo. Ahí. No, no hay ninguna depuración de campos. Lo normal es que si tú tecleas, yo qué sé qué decirte, más un email que no tiene arroba o cualquiera que sea el algoritmo de verificación de la cédula o en el país donde estéis, que todos tienen algún algoritmo o lo que sea, no sé, aquí no tenemos en este programita que estamos haciendo ninguna validación, con lo cual puede dar luego en la hora de si esto funcionase de verdad, puede dar lugar a errores y demás. Pero bueno, eso es muy sencillo. En el evento grabar, tú rellenas lo que te dé la gana y en el evento grabar
ya haces una llamada a comprobar depurar, que es una función que te comprueba que todos los campos estén correctos. Y una vez visto eso, sigues y grabas o abortas y no grabas. Es, es fácil, imagino que todos lo habéis hecho en algún u otro momento. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues primero, al abrir, rellenamos la lista. Le ponemos, vamos a usar la misma técnica que ya hemos visto otras veces. En el tag de la lista metemos un array y aquí llenamos la lista. La lista se llena, es un listbox, se llena con el contenido de esta sentencia. Se me ha olvidado, por si acaso, aquello que pusimos de Collate no case. ¿Recordáis? Eso lo vimos ayer. Por cierto, ayer el vídeo se grabó con el sonido doble por un problema de que dice clic donde no debía y a lo mejor os ha salido loco. Espero que este vídeo se oiga muy bien porque además está investigando y he conseguido ponerle unos filtros que le quitan el ruido de fondo y tal y ahora solo se oye mi preciosa y hermosa voz deleitándoos continuamente. Rellenamos, o sea, consultamos la tabla, limpiamos la lista, perdón, y rellenamos tanto la lista como el array que tiene en la propiedad tag. Eso al abrir. ¿Por qué limpiamos la lista si es la primera vez y está vacía? Pues porque llamaremos a esta función de otros sitios y entonces no estará vacía y habrá que limpiarla. Una vez que la lista la hacemos clic, es decir, seleccionamos un registro, es mejor utilizar select que utilizar click. ¿Por qué? Porque select, cuando tenéis una lista de varios, puedes desplazarte con las flechas para arriba y para abajo y entonces el select funciona y te va cambiando y viendo los registros. Si solo pones clic, te obligas a ir con el ratón y no tienes la posibilidad de mantener con el teclado. Entonces lo que seleccionamos pues, es muy evidente. Metemos el número identificador, es el que existe en el tag de la lista. Lo metemos aquí, en el número identificador, hacemos la consulta, todos los campos de proveedores donde el identificador sea NID. Si está disponible, debería estarlo porque lo acabamos de pillar de la lista, pero siempre es bueno preguntar porque eso ahorra luego errores. Si está disponible, pues nada. Activamos el PN Campus. ¿Qué es eso? Pues de entrada, si esto lo tenéis activado de entrada en Enabled, quiere decir que se puede operar y funcionar. Si está esto el Enabled a false, todos los campos aparecen, vamos a verlo aquí, en proveedores. No sé si esto lo veis, estamos en proveedores, ¿veis? Todo aparece como en gris, como esto está, pero no funciona, está desactivo. ¿Para qué? Ya está ahí el gato otra vez. Me cago en su cara. Un momento. Vamos. Pues así todo el día. Ahora empezará que se quiere ir por la ventana, ya verás. Que lo conozco. Si no estuviese eso desactivado, nada más entrar en lo que sea, estábamos viendo proveedores, creo, ¿no? Aquí podríamos empezar a escribir ahora mismo, pero estamos escribiendo sobre nada. Es decir, el ID tiene 0, no le hemos dicho que queremos crear uno nuevo y lo que pongamos luego, si dices añadir nuevo, te va a decir que no sabe quién es, que aquí no hay ID, que qué pasa. Por eso, todo desactivado y cuando le das añadir nuevo es cuando lo activamos todo. Este campo es read only, solo lectura, ¿ves? Ya estamos. Solo lectura, porque este campo, recordad, es el sinónimo del identificador de línea que SQLite tiene para todas sus tablas y todas sus filas y que no se puede cambiar. Solo está aquí, de hecho podríamos ocultarlo y no pasaría nada. Teclearíamos el nombre, vamos a poner uno ya que estamos, proveedor 1. Aquí hacemos la tontería de siempre. A, B, C, D, E,
F, así sabemos si cuando lo grabemos se ha grabado en orden o se ha comido alguno. ¿Qué es esto de persona responsable? Pues los proveedores del restaurante pueden ser personas o pueden ser empresas. Si fuese una empresa, aquí pondríamos el nombre de la empresa, pero nos interesa saber con quién tenemos que hablar, con quién hay que llamar y quién lo tendríamos aquí. Un detalle, que bueno, eso lo explicamos. Sí, ahora os digo cómo funciona. Doble clic y os hace un zoom. Lo que escribas aquí, cuando esto lo grabas, aceptar, se va al campo donde estabas y tan feliz a ver que abra la ventana o que mate a este bicho. Voy a tener que matarlo. Me perdió. Ah, el zoom. Esta también tiene su zoom y lo que pongáis se pone. Si no pones nada, si rellenas, pero cancelas, no se graba lo que has escrito. Esto os lo cuento y recordarlo, ahora iremos a ver cómo funciona porque es curioso lo que... No sé si habéis manejado alguna vez grupos de controles, pero ahí lo veréis y os lo explicaré. Una vez que lo tenemos, proveedor 1 más, grabar cambios, se grabó correctamente y ya nos aparece en la lista el proveedor 1. Vamos a grabar el 2. No sé si se va a dejar, hay que darle a nuevo. Se limpia y aquí proveedor 2 y lo mismo, como este ya tiene A, B, C y D, pues seguimos con este G, H, I, J, K. Esto no debería ser así, en el sentido de que en el celular no me debiera dejar escribir letras, sino números y todo ese tipo de cosas que os he dicho antes, que no se controla porque no estamos en... Esta es la L. Grabar cambios y ya tenemos dos proveedores. Fijaos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sale el 2 antes que el 1 si se supone que esto es una lista alfabética? Pues porque a este no le he dejado espacio grabo los cambios, ok, y ahora sí aparece primero el 1 y luego el 2. Y si le doy con el teclado, como es al seleccionar, también me lo aparece. Ok, vale, internamente esto que os he dicho, no, internamente no tiene más historia, es que no tiene más. Eliminar, cuando decimos, bueno, esto os lo enseño sobre la marcha, voy a borrar el 2 y te dicen, solo se pueden eliminar proveedores que no tengan asignada ningún producto. Eso es de cajón. Si tenemos productos que dicen que el proveedor es este fulano, no podemos borrar este fulano porque entonces tendremos productos huérfanos, que no sabemos de dónde han venido, ni quién nos lo vende, ni a quién reclamar. Entonces, el asunto del tema es que no te va a dejar, si esto tuviese productos, este proveedor, no podríamos borrarlo. Le darías a intentar eliminar y te diría que se ha producido un error seguramente y tiene productos, lo que sea. Lo que hay que hacer normalmente, si es un proveedor al que ya le hemos comprado cosas y las tenemos registradas, es ponerlo como no disponible. Esto se puede, no lo he hecho en esta por no complicar el asunto, pero no es tan difícil de ver. Le damos a cancelar. Aquí lo que tendríamos que hacer es añadir un pequeño checkbox como este que diga ver los no disponibles o no, que por defecto estuviese o no ver los no disponibles o ver solo disponibles, eso. Lo tendríamos aquí y la consulta que haríamos a la base de datos sería esta, sería donde no, esta no, la que rellena la tabla, ordenada por nombre con la tenocase y creo que no, que es aquí, where, aquí añadiríamos where disponible igual y como es una consulta de estas podemos poner ampersand 1 y aquí podríamos poner true. Esto creo que ya lo he explicado, ¿no? El rollo de los parámetros reemplazables dentro de las consultas. Con esto, si esta fuese una cadena de caracteres y la quisiese meter aquí,
tendríamos que estar cortando, poniendo, diciendo, haciendo. Con esto, aquí ponemos el valor que queramos y es el propio. Vamos a hacer ahora la prueba. Si aquí nos salen, estábamos con los proveedores y nos salen los dos que hay. Elegimos uno, el 2 y decimos que no está disponible. Grabamos los cambios, ok, y ya no debería aparecer en la lista. Sigue estando ahí, en la base de datos sigue estando, pero nos ha desaparecido y a todos los efectos que aquí cuenta, la consulta, o sea, el hombre es como si estuviese de baja. ¿Cómo podríamos volver a verlo? Pues lo que os decía antes. Mira que he dicho que no quería escribir código, pero es que esto no se me había ocurrido poneroslo ya prefabricado. Vamos a proveedores. Aquí añadimos un campo de checkbox. ¿Dónde estás? Aquí. Queremos, así como está, lo llamamos ver todos, todo junto, porque y el texto que tiene es, pues eso, ver todos, o ver, ¿qué pondríamos? Ver disponibles, ver no disponibles, no, ver todos. ¿Qué he puesto ahí? Todos. Vale. Y el evento que tiene esto, cuando se activa por defecto, está falso, lo dejamos así, y cuando se activa, decimos que si ver todos value igual true, esto ya sabéis que no hace falta, es más fácil dejarlo y más rápido dejarlo así sin más. Si es cierto, devolverá que sí, y si es falso, devolverá que no. No hace falta, pero a mí muchas veces prefiero verlo así escrito, ver que aparezca igual true, porque así no me pierdo de qué estamos haciendo. Cuestiones de viejuno, como queráis. Entonces, lo que hacemos es rellenar la lista, que al llenar lista se le puede añadir aquí un parámetro que sería, pues eso, ver todos as boolean, y que en vez de true lo que haga sea ver todos. Lo normal nos vamos a dar como opcional, y así esto es un parámetro opcional. Si no se manda ver todos, será falso, y si no, creo que se podía, pero bueno, un boolean si no le da valor, no se le da valor, es falso, y si se le da valor es cierto. Entonces lo que hacemos nosotros desde aquí entonces es llena lista true, y esto debería funcionar. Si aquí por defecto nos vamos a proveedores, nos sale era el 1, ¿no? El que hemos quitado. Si le decimos que ver todos, sale, no, me lo ha hecho al revés, o uno u otros, ver todos sí o ver todos no. No, claro, no es eso lo que queremos. Si es ver todos, lo que no queremos es que haya condición where. Entonces, bueno, se puede hacer de otra manera. Esto aquí se lo quitamos. Esto es lo que no quería yo, porque con esto los vídeos se van totalmente lejísimos. Pero bueno, se lo corto. Dim todos as string, todos igual esto, y aquí if ver todos, then todos igual a esto, y aquí metemos entre medias y todos, y ya está. Y quitamos lo del parámetro reemplazable. Ahora va a intercalar aquí la cadena todos. ¿Qué tiene esa cadena? Pues si aquí es cierto, no, si es falso es lo que queremos. Si ver todos es falso, no queremos ver todos. O sea, if not ver todos, entonces todos, ahora sí debería funcionar.
os aviso, esto me pasa un montón de veces, que no sé si ya os lo he avisado. Es un problema de que el Gamba que estoy utilizando es el 19.0, que es el que está en los repositorios de Manjaro. Y continuamente se me está colgando de esa manera. La ventaja es que parece que se cuelga después de haber grabado las cosas. Entonces, hasta ahora no he tenido más problemas que el coñazo, ¿veis? El ver todo esto, que el coñazo de tener que reiniciar. Pero existe ya Canvas en 19.1 que se supone que arregla todo eso, pero que en Manjaro no existe y para poder usarlo tendré que utilizar, o sea, instalar Gambas desde el código fuente y demás y me da mucha pereza. Y como de momento el único problema es que se flipa, pues bueno, que se flipe. Vamos a probarlo. Estábamos con el proveedores. Solo vemos el que tiene el checking. Si le damos a ver todos, ahora sí vemos los dos. Este tiene y este no tiene. Si le quitamos el ver todos, no se va a quitar porque no se lo hemos puesto en el código. Pero bueno, entendéis la idea. No voy a perder más tiempo con esto. Es una forma de eliminar gente sin que en la base de datos de verdad se elimine. ¿Cuál es la otra forma que en la base de datos existe para solucionar esto sin necesidad de estos trucos? Pues no sé si os lo conté, pero os lo cuento ahora. Esto es, espera que lo diga. Esto es importante. Manejo de base de datos importante. La mirada. Vale, ya lo he dicho. Ahora me hago pequeñito otra vez. Cuando establecíamos una integridad referencial, si os acordáis, teníamos que en el campo, estábamos en proveedor, ¿no? Esta es la tabla proveedores, bueno, la tabla productos es la que apunta a los proveedores. Por eso, cuando hemos querido borrar un proveedor, nos ha avisado, ojo, que si hay algún producto que tiene este ID del proveedor, no se puede borrar. ¿Por qué no se puede? Porque aquí hemos dicho que on delete restrict. Os lo subrayo. En caso de que lo borren, lo restringes, o sea, no dejas que se borra. Esa es la integridad referencial más estricta. Pero se pueden hacer otras cosas. Podemos, si nos parece bien, eso sí, allá tú, podemos decir que on delete set null. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues cuando borremos al proveedor, todos los productos que tengan el ID de cliente de ese proveedor, ese ID de cliente se pone a nulo. Había también, creo recordar, algo así como default value, un delete, default o default value. Hablo de memoria y no lo sé, algo así. Que lo que hace es que cuando borras del campo ese, a los demás se les pone en ese id el valor por defecto del campo. Si es un campo numérico se les pone un 0, si es un espacio una cadena vacía, si es un boolean se le pone un true, lo que sea, ¿no? O sea, un false. Y la otra restricción que es así se usa, y de hecho aquí la usaremos alguna que otra vez, es muy drástica, pero es muy cómoda, que es on delete cascade. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo borre al proveedor, todos los productos que le he comprado a él y que tienen ese identificador se borran de la base de datos. ¿Qué pasa entonces con las ventas que tengan esos productos? Pues en la propia tabla de ventas que tenemos aquí, que el cliente era el repartidor. Ay, se me había... No, en la tabla de ventas, no, en la tabla de ventas productos, aquí tengo el IN del producto y aquí tengo que esta restricción me restringe el borrado de los productos. Entonces, si decido que tiene que ser por cascada, habría también que borrar o poner a nulo, un delete sería lo más correcto, set null, porque claro, si empezamos a borrar ítems de los tickets de lo que hemos vendido, mala cosa.
Aquí decimos que se queda en nulo. Es decir, con este sistema, si borrásemos la tabla o el proveedor, todos los productos suyos se borrarían y todas las entradas de los tickets donde apareciesen productos suyos se quedarían en blanco. No se sabría qué producto es y se quedarían en blanco. ¿Eso nos interesa? Pues para este caso concreto yo estimo que no, puesto que el histórico de ventas, que es donde guardaríamos en la tabla ventas mezclada con la venta productos, que sería la tabla ventas es el ticket y la tabla venta productos son las cosas que se han vendido en ese ticket, no nos interesa que eso se toque ni se altere. Por eso, de entrada lo que le puse en todo esto es restrict, que no se pueda. El otro era delete restrict y por aquí arriba o por aquí abajo, donde aquí, delete restrict. Es decir, tú no puedes borrar nada que tenga que infrinja la integridad referencial. Se pueden hacer más cosas, pero bueno, con esto os hacéis una idea. Esto es lo que la base de datos no te va a dejar hacer, que es cagarla. ¿Qué tiene que hacer tu programa? Pues poder manejar todo esto. Para eso os he puesto aquí, se puede hacer mil cosas, pero bueno, os he puesto el campo disponible y el campo disponible nos permite luego, vía código en nuestro programa, que esos registros que no están disponibles no salgan o sí salgan o lo que sea. Pero no rompemos los datos de la base de datos. ¿Ok? Se cierra lo importante. Vale, ya he hecho bastante el payaso. Estábamos con los proveedores. Esto funciona igual. Bueno, me faltaba lo del detalle ese del... Ah, y lo del zoom. El detalle de que este panel, no, donde están los campos, esté deshabilitado. Cada vez que vamos a añadir uno nuevo, lo habilitamos otra vez, pn campos enable, o cada vez que seleccionemos algo en el evento select que tenemos aquí, donde estamos, llena lista, o sea, aquí, select. Lo primero sería esto es, buscamos y si está, lo primero es volver a activar todos los campos. Bien, me falta esto. Fijaos en una cosa. El campo dirección y el campo incidencias pertenecen al grupo zoomable. Lo he llamado así. ¿Qué quiere decir que un control tenga grupo? Quiere decir que todos los controles de este formulario que compartan ese nombre en el campo grupo comparten eventos. Es decir, si yo aquí en el email digo que el evento, que sea evento enter, y me sale que email enter, ese es el nombre del control al que le quiero establecer el evento y el enter. Pero ¿qué pasa si lo digo en el campo dirección? Lo suyo sería que fuera el dirección enter, pero no, es zoomable enter. Es decir, se crea un observador con el nombre del grupo y todos los controles quedan bajo ese observador, bajo zoomable. ¿Qué pasa cuando pulsamos doble clic, según nos dice aquí el tooltip? Doble clic en el control, pues se ejecuta el evento zoomable, que IPRES es el por defecto. ¿Dónde está? El zoomable doble clic, este. ¿Y cómo distinguimos cuál de los dos es el que sobre el que se ha hecho doble clic? Pues Gambas ofrece siempre una referencia al último control que levantó un evento que se llama last. Entonces, tengo la dirección y tengo las incidencias. Last es una referencia a uno u otro. ¿Qué hace el formulario zoom? Pues el formulario zoom recibe el parámetro del formulario last. Aquí está el formulario zoom.
contiene un text area con la propiedad true para poder dividir las líneas y poder escribir todos los testamentos que nos dé la gana aquí. Y cuando le damos a aceptar, bueno, contiene eso. Cuando creamos el formulario, recibimos el objeto. Si queremos, por eso es opcional, podemos decirle que solo lectura, que solo queremos que lo que se abre no se pueda escribir, solo verlo. Podemos también, si queremos, cambiarle el título a ese cuadrado que se abre, de desarrolla el tema un poco más, lo que sea. Y ya como colmo podemos utilizar una fuente, que estoy viendo que sí lo usamos, una fuente para el texto, que cambie el texto, sea más grande, más pequeño, más bonito, en negrita, como nos dé la gana. Entonces, cuando recibimos eso, en el título del formulario, si hemos metido el campo, la variable título, se le pone al formulario ese título. ¿Qué más? Si es de solo lectura, pues eso, creamos esta variable privada read only, solo lectura, y la fuente pues la ponemos también al campo texto, que es donde se va a escribir, le ponemos la fuente. Eso al crearlo. Y luego al abrirlo, simplemente al campo texto le damos el texto del objeto que recibimos, el gato vuelve otra vez. Ay. No sé si alguna vez habéis utilizado el método constructor new. Es que, claro, son cosas que yo doy por hechas y ahora me estoy dando cuenta, según lo cuento, que de esto no hemos hablado nunca. Todas las clases en Gambas tienen métodos especiales. Tienes new, tienes get, tienes... ¿cuál era el otro? Delete, erase, no me acuerdo. Había varios... cuando lo borras, free. Cuando liberas la memoria, el subrayado free, subrayado get, unos reciben parámetros, otros no, otros son distintos. El new se ejecuta en un estado anterior a abrirse. Todos los controles y todas las clases y todos los objetos primero se tienen que instanciar. O sea, cuando aquí decimos, bueno, en este formulario no hay nada, pero en cualquier otro estábamos en proveedores. Cuando aquí decimos dim f as fzoom, ahí estamos ejecutando, ahí estamos creando en memoria simplemente el tipo de objeto que es el f. Si hubiésemos puesto aquí as new fzoom, o sea, créame un nuevo formulario fzoom, entonces me saltarían errores, así escrito como está, porque fzoom necesita parámetros. Y sobre todo el primero, que es el control al que tiene que hacerle zoom, es obligatorio. Los demás los puedes o no poner. Entonces, lo que hacemos es crear la referencia, pero aquí es donde creamos el formulario. Y aquí es donde se asignan todas esas variables que hemos visto. Y cuando se enseña, el fshow, es cuando se ejecuta el evento open. Este de aquí, el open. En el primero, ¿qué ocurre? Que cuando tú creas la variable, la instancia de la clase fzoom, se ha creado una nueva instancia, recibe estos parámetros. Pero estos parámetros en principio son locales, solo puedes utilizarlos dentro de la clase new. ¿Cuál es el truco? Pues por ejemplo el que tengo aquí. He recibido aquí el last, el obj aquí es el last del otro lado. No lo puedo llamar last porque es una palabra reservada. Entonces este obj como objeto lo paso a la variable o, que es una variable tipo objeto. O sea, la clase object es genérica a cualquier cosa que no sea una cadena, un número o algo así. No, es un objeto. Entonces ahí dentro meto la referencia que me han pasado de last. Imagino que controláis el tema de pasar las variables por referencia o por valor. Para simplificarlo en Gambas, cuando tú pasas de una función a otra algo como una cadena, un número o demás,
estás pasando el valor de la variable, no la variable, no la referencia. Cuando se dice referencia, se habla del puntero de memoria donde están esos datos. Pero cuando hablamos de objetos, por ejemplo, arrays, colecciones, formularios, controles, cuando hablamos de objetos, lo que se pasa es la referencia. Es decir, todo lo que necesitas saber sobre OBJ lo tienes en tal sitio de memoria. Entonces nosotros decimos O es igual a OBJ. ¿Qué hemos pasado? La referencia. Es decir, todo lo que necesitas saber sobre O está en esa dirección de memoria. ¿Y qué pasa con O? Que lo que yo modifique en O se modifica en la memoria esa. Y cuando cierre el formulario esa zona de memoria que estaba controlada por el otro formulario también, se queda modificada. Es decir, yo aquí lo único que hago es lo que he recibido, la referencia la paso a O para tener esto ya durante toda la ejecución. Ya sabéis, lo que es private está visible en todo el formulario. Le doy al texto, al campo texto, la fuente y el contenido de lo que me han pasado. Aquí o text, se lo doy al campo texto. Y vale, y aquí el RO que me lo han pasado por aquí de read only, el tal. Y cuando cierro, no hago nada. O sea, aquí cuando le doy al OK, o sea, bueno, cuando cierro con OK, lo que he escrito aquí se lo paso al O. El O text es igual al este. Y si no, pues lo cierro. Y ya está. Y con eso, como lo modifico en O, que es lo mismo que OBJ, que es lo mismo que estábamos en proveedores, que es lo mismo que last, aquí, que last, que es lo mismo que dirección, por ejemplo. Entonces la dirección, en cuanto le hago doble clic, se convierte en last. Y se le pasa al formulario Zoom. El formulario Zoom formatea sus cosas según lo que recibamos y mete aquí el texto de lo que ha recibido, o sea, de OBJ que es de O, que es OBJ, que es last, que es dirección. Tú aquí tecleas y cuando cierras, creo que lo he conseguido, ¿no? Estáis todos ya dormidos, borrachos, con la cabeza haciendo así. Pero mira, lo bueno de los vídeos es que lo paras. Cuando ya ves que el gordo se está pasando, y yo quieto parado. Y luego sigues y descansas. Y si no lo has entendido, vuelves para atrás. O sea que no me dais mucha pena, ¿eh? No me den mucha lástima. Espero que hayáis cogido los conceptos del grupo de controles, las funciones especiales de new y demás. Todo eso está en la documentación de Gambas. Eso sí, muy escueto. Está escrito al Benoit Minisini, que es el autor de casi todo esto. Parece que le duele escribir. Y que hayáis visto lo de los grupos de controles, lo de el paso por referencia y el paso por valor, lo de... ¡Ay, el gato! Y demás. Bah, no os cuento más. Proveedores es lo mismito que el otro. No, así me están viendo proveedores, perdón. Repartidores es lo mismito que el de proveedores. La diferencia está en los campos que tiene. Un repartidor es una persona humana, tiene nombre, dirección, cédula, email y celular, pero es un trabajador para nosotros. Entonces tiene una fecha de alta y cuando deje de trabajar una fecha de baja. Y ocurre lo mismo, si este repartidor tenemos pedidos que ha repartido, no podemos borrarlo, no nos va a dejar la base de datos borrarlo, así que le damos un disponible, sí o no, para que también nos vale para casos de, yo qué sé, de que se ha accidentado con la moto, se ha puesto enfermito, se ha ido a hacer un máster a otra provincia y vendrá solo el mes que viene, le dais al no disponible y con eso ya podéis luego, ya lo veremos mañana, el formulario de ventas y demás, a la hora de elegir un repartidor, que comprobar que esté disponible o no. Por lo demás funciona exactamente igual que otro que os he explicado y amén. Y por último, de lo que os traigo hoy nuevos clientes, es lo mismo, otra vez exactamente, la única diferencia es que en vez de utilizar
un listbox, utilizamos un grid view. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que al cliente, si tenemos muchos, Dios quiera que tengamos muchos, haya que buscarlo, o sea, podamos buscarlo por más cosas que no sea solo el nombre. Podemos buscarlo por el teléfono o cuando llama uno que diga, quiero reservar para esta noche una mesa. Entonces, sí, me puede decir su teléfono y es más corto buscar por teléfono que eso. ¿Cómo se busca? Bueno, eso ya lo vimos el otro día. Em, ¿Cuál es la diferencia? Antes, si os acordáis, rellenábamos la lista de tags, o sea, el array de tags que iban en la lista del listbox. Aquí, como tenemos un list view, lo que hacemos es, ya conocéis también la técnica, no me voy a parar a explicarlo, el selectir nombre a nombre, seleccionamos los campos por los que nos parezca que es posible buscar a alguien, por el DNI cuando la cosa se complique y haya duplicidades, por el teléfono cuando llame y tal, y por el nombre. Order by nombre, se me ha vuelto a olvidar lo de Colate. ¿Cómo era? Colate no. Uy, tengo el lapsus mental. No case. Algo así. Colate no case. No, no cae, no case. No case. Joder, cuando ya. Eso quiere decir que ya me estoy pasando de, de tiempo haciendo esto. Algo de eso era. Si no, ahora nos dará el error. Y bueno, se rellena el campo id, lo ocultamos, como ya vimos en el otro lado, pero ahí está, aunque esté ocultado. Y cuando le damos al select, aquí sí tenemos evento data, porque somos optimistas y pensamos que vamos a tener muchos clientes. ¿Recordáis que os lo decía con lo de los, lo de que eran los repartidores? No, ay, ¿dónde está? ¿Qué tablas eran? Ah, los tipos de pago y los tipos de venta, que solo hay tres o cuatro y no hacíamos evento data. Aquí esperamos tener muchos y sí tenemos evento data. Y bueno, ya está. Cuando seleccionamos uno, en este caso con el evento change, este no tiene evento select. Bueno, o sí, no lo sé, creo que no. El grid view tiene evento select. Sí, pues tiene el select. También está el change, que es cuando cambia, pero no sé si es cuando cambia de celda, cambia de fila, no me acuerdo. Bueno, lo mismo, son distintas maneras, con esto funciona en todas partes y lo otro también. Podéis probar cuál os gusta más. Una vez conseguimos que se dispare el evento, pues nada, lo que hacemos es buscamos lo que hay. Esto, el Object Log Grid View, ¿qué hace? Bloquea el objeto Grid View para que no emita eventos mientras dure este proceso. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que eso es una precaución. Hay veces que es obligatoriamente necesario, pero hay veces que es una precaución. Puede ocurrir que estemos aquí, cambiemos cosas por ejemplo, vayamos recorriendo, que es lo que vamos a hacer aquí, recorriendo las filas y entonces intente hacernos el evento change en cada una de las filas que consigue que vamos pasando, sería una locura. Así que bloqueamos el objeto para que no emita eventos y cuando hemos terminado y ya lo tenemos todo puesto y los campos puestecitos, lo desbloqueamos y ya está. Esto presumiblemente tardará nada, no es algo que pueda alterar mucho en pero bueno, en serio, repito, es una precaución. Voy a ponerlo aquí. Bloqueamos los eventos del grid por precaución. Y ya está, lo del filtro ya os lo conté. Aquí lo que hacemos es buscar todas las filas, todas las columnas, en este caso son 3 o 4, y cuando el contenido de una de ellas contenga la carpeta, la cadena que hayamos puesto aquí, la deja como está. Y si ninguna de ellas la contiene, lo que hace es darle una altura cero a la fila esa. Con lo cual solo aparecen las filas donde se ve lo que hemos puesto.
No voy a daros un ejemplo aquí ahora porque tardaría un siglo y como me he liado con otras cosas, Limpiacampos nos limpia el tema, grabar lo que hace siempre, si es nuevo porque le hemos pulsado primero el botón nuevo, lo crea, si no es nuevo lo edita con el ID que tengamos seleccionados en pantalla, rellena datos, actualiza, pone el nuevo a false, no olvidarlo nunca eso, y ya está, eliminar. El cliente también tenía relaciones, creo recordar. Sí, tenía muchas. Las ventas tienen ir cliente. Aquí no he puesto los avisos, pero nos pasaría lo mismo. Si le das a eliminar a lo bestia, nos diría que no me da tiempo entre vídeo y vídeo a depurar el código bien. Aquí habría que hacer como hicimos con los productos. Es decir, si este cliente tiene tal, no se podrá tal, póngale el disponible a false y tal. ¿Mm? Y los zumables que tenemos aquí es el comentario y en dirección, igual que el otro. Y ya está. Esto visto para sentencia. Nos falta ver el que productos, proveedores, repartidores, ya lo hemos visto. No, el productos es el que no hemos visto. Este lo veremos mañana cuando veamos las ventas. Por cuestiones de tiempo y cuestiones de cosas. Las tablas auxiliares, bien, vale, pues ya está. Hasta aquí llegamos hoy. Espero no haberos vuelto loquitos. Y si me voy por las ramas me tenéis que perdonar porque eso es una potestad divina que tiene el ser humano de perdonar a su semejante. No digo que seáis semejantes a mí, que pa' feo me basto yo solo, pero en lo que seamos semejantes me perdonáis. Y por lo demás, eso, no hagáis cosas malas, no saltéis las leyes, no le peguéis a los guardias, ni os saltéis las señales de tráfico.